92. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Patricio de la Fuente González Car. Qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros como cada viernes y escuchamos tu colaboración, por supuesto. Marcela, pues hoy, ahora sí que con frío en México, sé que allá en nuestro querido Torreón está también muy frío. Pero mucho. Pero pues me quiero referir hoy, reflexionar con ustedes, si así me lo permiten, sobre este escándalo que se ha suscitado en redes sociales y en medios de comunicación, pero que va mucho más allá del escándalo per se, que es este comentario ayer, que fueron los dos, Andrea Legarreta, esta conductora de televisión tan pues popular, conocida, querida de alguna manera por ciertas audiencias, y el negro Araiza, Raúl Araiza, que le llaman cariñosamente. Estos comentarios, estas inserciones pagadas, que es lo preocupante, respecto a por qué el dólar no nos afecta. Ya hay un antes, para la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con el tema, que fue no solamente los tweets a favor del Partido Verde, que algunos de estos, digamos, representantes del gremio artístico aprovecharon los vacíos, el Verde Ecologista de la veda electoral, los vacíos legales que existen en cuanto a la regulación de Internet para pues poner una serie de mensajes, eso lo sabemos todos, pero ya había habido otro antecedente, que fue que Andrea Legarreta y el negro Araiza entrevistaron al presidente de México, si se le puede llamar entrevista, pues en una plática en términos someros, pues muy light, donde pues el presidente buscaba hablar de las reformas y pues dirigirse al sector que consume ese tipo de programas. En ningún momento lo digo de manera peyorativa, yo creo que la televisión tiene 40,000 funciones en México, lo hemos debatido desde pues que existe la televisión, si debe educar, entretener, hacer política, no me quiero meter en ese brete, pero sí hablar del tema más profundo que es yo sé que la comunicación gubernamental estriba en cooptar, en llegar a la mayor cantidad de personas posibles y a las distintas audiencias. Tú no le puedes hablar como medio igual a una audiencia que otra, pero tampoco estamos ya en los tiempos donde al público se le pueda tratar como si fueran pues tontos o niños de 5 años. Yo creo que todo el mundo sabemos que aunque esto obedece también a fenómenos internacionales, la volatilidad en los mercados, el fortalecimiento del dólar, pues el que una conductora en televisión te salga a decir que el encarecimiento del dólar ni es culpa del gobierno, pero que no nos afecta, a mí se me hace una grave irresponsabilidad, pero más grave, la manera en que el gobierno está gastando, Marcela, carretadas de dinero desde que empezaron en publicidad, y aún así no han logrado revertir la imagen que tienen. Y a mí me puede decir Andrea Legarreta misa, pero la gente finalmente llega y va a ver que en un momento dado los precios de la canasta básica van a subir, o que van a empezar a haber ciertos efectos por el encarecimiento del dólar. Compramos tantos insumos y materia prima de Estados Unidos, del extranjero, que es imposible que esta situación no afecte. Pero también vemos hasta qué punto el gobierno tiene sus manos metidas en la principal televisora, de que la conductora sale posteriormente a decir que pues a ellos les dicen qué hacer y les dan un guión. Entonces, verdaderamente todo esto obedece como más a una pantomima que a la vida real. Claro. Sí, un escándalo en redes sociales. Me llama la atención dónde ponemos así como el interés. Y pues la misma Legorreta a través de tweets y a través de mensajes decía que bueno, pues ellos estaban obligados no siempre a decir lo que ellos opinaban, sino lo que era necesario opinar dados los acuerdos comerciales del programa. Y ciertamente que cuando tú los ves no se ve que no están emitiendo una opinión personal. Ella creo que se metió un poquito más en problemas porque quiso opinar sobre algo que evidentemente pues no es su territorio, no es su terreno, pero que había un script, que había un guión, que había un teleprompter que les estaba poniendo exactamente qué era lo que tenían que decir, es muy, muy evidente. Yo creo que ese es el cuestionamiento o el fondo, la médula de este asunto, Patricio, lo que tú expones. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno federal para socializar sus temas? ¿Qué está haciendo para convencer a un bastante escéptico ciudadanía en México en relación a sus decisiones de carácter económico? Ahí es donde tendremos que focalizar la atención. Y por supuesto, yo recuerdo durante
Este término, por ejemplo, macroeconomía, se empezó a hablar desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que lo usaba mucho. Entonces hablaba él mucho de la macroeconomía y ahora sí que la solidez macroeconómica del país. Pero pues finalmente el quien compra la canasta básica o tiene que pagar una hipoteca o ese tipo de cosas, le son términos desconocidos. Entonces, sí, estamos viendo cómo le estamos hablando y sobre todo es que, pero también cómo está madurando la población. Toda la población en las urbes, en las ciudades, las clases medias y los chavos, que ya hoy los medios, esto nos lleva a una discusión mucho mayor y más amplia, porque pues los medios están, como cualquier negocio, en un momento de inflexión, como sucedió con los periódicos en 2008. Ante esta crisis mundial, la caída del tiraje, yo finalmente llegué a la conclusión de que el papel no va a desaparecer, pero sí los medios que van a subsistir son aquellos que se reinventen, entiendan los nuevos modelos de negocio, Marte, tú lo sabes, y sobre todo sepan comercializarlo. Que le den un giro a las cosas. La televisión está en ese momento en México y a nivel mundial, con las nuevas plataformas, los contenidos, una generación X que tiene la atención de un canario, sin hablar mal de ellos, pero que están con 20 cosas al mismo tiempo, interactivos, participan. Entonces, viene toda esta caída, están viviendo las televisoras del país, la publicidad en los anunciantes, se ven en la necesidad de cambiar mucho de cómo están haciendo las cosas. Vienen cambios en Televisa, eso lo sabemos, es un hecho, porque pues se tienen que ir renovando la barra de noticias. Entonces, en esa disertación están de cómo hablarle a la gente. Pero tú no puedes tratar a tu auditorio, aunque sea una persona humilde que te ve en la sierra o más allá, de una manera, finalmente ya la capacidad de discernimiento de la población va mucho más allá de lo que te diga el medio. Estamos ya acostumbrados a cuestionar todo de manera fehaciente, a ser incrédulos. Creo que lo hemos platicado tú y yo, mi querida Marcela, las instituciones todas están sufriendo una merma en la credibilidad. La Iglesia, cuestionamos al gobierno, cuestionamos a los medios, nos cuestionamos a nosotros mismos. Entonces, todo este tipo de cosas saltan porque ya no son lógicas. Además, esto es contradictorio de la nueva ley de telecomunicaciones. Ahora sí que la publicidad disfrazada ya tampoco es legal, o sea que aquí hablaríamos, te viene muy claro, y ayer Genaro Villamil lo explica muy bien en una columna que posteó en ese sentido. Entonces, tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas, pero ya la gente se está dando cuenta. Quizá esta discusión sí se dio en redes, vendrá en algunos portales, no la abordarán los medios oficiales, pero ya la gente se da cuenta. No estamos en los tiempos de la aguja hipodérmica en 1929. El problema no es finalmente Andrea Legarreta, a mí no me cae mal la chava, el negro Araiza, conocí a su papá, don Raúl, un tipazo. El problema no es ello, a mí tampoco me molesta que exista ese tipo de televisión. Finalmente entretiene a quien entretiene y cumple una misión. El problema es que ni gastando carretadas del dinero el gobierno está logrando efectivamente esta comunicación que tiene que ver con transmitir logros. Finalmente la gente ve que sí hay logros, pero que pesa más lo malo que lo bueno. Pero yo quiero volver al tema de fondo, la comunicación social que se vive, que se ejerce, que se construye, que se diseña desde el gobierno federal. Y Patricio, en estos mismos micrófonos hemos comentado cómo, por ejemplo, con Felipe Calderón fue una comunicación fallida, cómo con Vicente Fox había necesidad que Rubén Aguilar saliera para decir lo que quiso decir el presidente es esto y esto, ¿sí? Entonces, uno se va dando cuenta, Patricio, de que el problema ha estado ahí presente desde mucho tiempo atrás y no han hecho nada para corregirlo. La comunicación social en este país, no sé si en algunos otros sea tan fallido, pero aquí en México es verdaderamente cuestionable. Mira, tienes toda la razón. Se sigue entendiendo mucho en este país la comunicación social como la emisión de boletines, o por ejemplo, el político cree que cumple con la misión de comunicar saliendo a dar una declaración sobre cualquier tema. El tema del día los agarran afuera de la cámara y todo. Una comunicación efectiva, tú y yo lo sabemos, más tú que yo, pero tiene que ver con la capacidad de respuesta ante las crisis. Creo que no la han tenido, este gobierno no la ha tenido.
el pasado tampoco, hablando del Calderonato. ¿Por qué? Porque ahí tú creaste una psicosis. El presidente Calderón hablaba de la guerra contra el narco y hubo un momento en que teníamos en las páginas del Milenio el ejecutómetro y el Reforma también lo llevaba. Se empezó a hablar tanto de lo mismo, se volvió tan centralizada la comunicación en el tema de la guerra contra el narco, Marce, que no hablaban de otra cosa. Entonces lo demás, los logros que haya tenido Calderón, se vieron opacados. No. Vicente Fox, ¿qué decir? Por Rubén Aguilar, que lo conozco muy bien, pues tenía que salir a contradecir al presidente. Bueno, arreglarle la plana, más bien. Más que contradecirlo, arreglarle la plana. Yo cuando conocí a don Rumé, que es un hombre sensacional, sí. Le dije, oiga, dígame una cosa, el presidente realmente decía esto, llevaba jiribilla o qué pasó ahí, y tuvimos una conversación donde él se habló bien del presidente, pero sí se salió en términos elegantes de las preguntas que le hacía yo. Y ahora, pues, los que están, bueno, pues David López, el anterior, pues es un hombre de la vieja guardia de la prensa, pero, o sea, creen que va eso. Tú ves la comunicación, lo hemos platicado muchas veces, el presidente, las formas anquilosadas del presidencialismo. El otro día está lloviendo, digo, siempre me comparo con Estados Unidos porque me encanta cómo comunica Obama. El otro día Jerry Seinfeld, en este programa de coches que tiene, se lleva al presidente a un ride, el presidente sale, le avisa a la prensa que va a comer hamburguesas. Yo no estoy diciendo, a ver, el presidente Peña no nos da su personalidad, él no trae ese gen, no es así, no es un hombre que se pueda soltar, no en afán de crítica, pero tenemos que comunicar de otra manera a otras audiencias que son muy incrédulas de la cosa pública y de los políticos. Entonces, es un caso para la araña la comunicación gubernamental en este país, pero sí es, o sea, se sigue concibiendo que es emitir el boletín de prensa y que el político salga a dar una declaración. Por eso están en los problemas en los que están, porque tú puedes vender cualquier porquería en la vida, si la sabes cacarear, Marcel, ahí tienes el éxito de tu producto. Sí, sin duda alguna. Bueno, es un tema que apasiona, es un tema que tendrá que revisarse porque se han gastado verdaderas fortunas. Una parte del presupuesto muy importante de este país se destina a la comunicación. Y estamos hablando de todos los niveles, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos tienen necesidad de comunicar. ¿Cómo lo hacen? Porque es cierta, la necesidad de la comunicación es real. El gobernante necesita informarle a los ciudadanos qué es lo que está haciendo, ¿sí? Los ciudadanos necesitan tener un canal abierto de comunicación para saber cuáles son las decisiones que se están tomando desde el gobierno federal. Lo que yo cuestiono muchísimo es el costo-beneficio de esa cuantiosa inversión en relación a los resultados y cómo debería de ponerse atención al tema, no minimizarse, no despreciarse y revisarse con puntualidad. No, por supuesto, y ya algún día entraremos al debate de sobre todo también los medios viven mucho de la publicidad gubernamental, y se entiende, es una cosa perfectamente lícita, pero venimos de esta disertación desde tiempos de Pepe López Portillo, no pago para que me pegues, que le decía a Julio Scherer, que era su primo, pues muy lejano, cuando un día Julio llegó a platicar con él y le dijo, a ver, yo te estoy ayudando de alguna manera a financiar el nacimiento de Proceso, de tus 80 páginas, 20 son planas de paraestatales y cosas que te mandé yo, no pago para que me pegues. Estamos en esta disertación, y finalmente hay otra preocupación que yo estoy viendo. El otro día, el buen amigo y colega, muy respetado por mí, Mario Campos, hablaba de los medios pandeados cada vez más, tufo a los 80, Marce, en cuanto a que sí, hay muchos medios que están alineando con el gobierno, tanto del interior de la República como nacionales. Entonces, esa finalmente sería otra cuestión. Los medios viven de la publicidad, es legal. Lo que están haciendo también es de alguna manera legal que establezcan válido la propia línea editorial que decidan, pero también esta inversión multimillonaria del gobierno en publicidad publicidad, si esto no está derivando en regresar a la prensa, que en muchos casos tuvimos hace 20 o 30 años y durante mucho el Prieto, y que es la prensa que no incomoda al poder y que calla y que es comparsa.
Eso sería realmente preocupante porque esa no es la función de la prensa, por lo menos no la que a mí me enseñaron ni a ti tampoco. Claro. Muy bien, Patricio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Muchas gracias. Buenos días. Nos encontramos pronto. @patolocuasto. Desde la cuenta de Twitter usted localiza a Patricio de la Fuente González Carg.